tener la oportunidad de penetrar la intimidad de una de las más célebres pintoras del siglo XX mexicano es lo que nos da la exposición Ecos de Tinta y Papel, y es pues un verdadero placer poder conversar con la curadora Cristina Kahlo. Cristina, ¿cuántas piezas, qué piezas componen esta exposición? Bueno, la exposición Ecos de Tinta y Papel está compuesta de 85 objetos distintos, entre fotografías, cartas, postales y estampillas postales donde está plasmada la imagen de Frida. 2 que se hicieron en México y una que se hizo en los Estados Unidos. Hay una parte bien importante que es la de las cartas. ¿Qué Frida se nos revela ahí? Bueno, las cartas para mí tienen mucho de dónde deshilar, digamos, o sea, no nada más es lo que está narrado en las cartas, sino también lo que tenemos dentro de ellas. Por ejemplo, el membrete de la carta nos indica en dónde estaba Frida, por ejemplo, o Diego Rivera, si estaban en Detroit, si estaban en San Francisco. La fecha es un indicativo del acontecimiento en esa fecha, o sea, es un documento muy valioso, ¿no?, para investigar en torno a la pintora. Muy bien, ¿los acervos de dónde proceden? Los acervos proceden de diferentes instituciones y colecciones que nos facilitaron la obra. Por ejemplo, bueno, básicamente las cartas dirigidas al doctor Leo Eloeser nos las facilitó el Museo de Filatelia de Oaxaca, que es donde se conservan, y también nos prestaron algunas fotografías. El Philadelphia Museum of Art también nos prestó facsimilares de fotografías extraordinarias. El Museo Frida Kahlo también nos presta facsimilares, y el Centro de Estudios Históricos de México. Además, hay cartas con personajes, desde luego, muy relevantes. ¿Cuáles son algunos de ellos? ¿Qué relación tenía Frida Kahlo con cada uno de ellos? Bueno, tenemos, por ejemplo, las cartas a Dolores del Río, que son 3 cartas, en realidad, pero en ellas hay una historia completa, que no les vamos a contar completamente para que vengan a la exposición, pero ahí te das cuenta, ¿no?, cómo se va armando la historia, o cómo podemos ir armando una historia a partir de estas cartas. Entonces, tenemos las de Dolores del Río, tenemos las cartas de Frida a Nicolás Murray, el fotógrafo de origen húngaro con quien tuvo una relación amorosa, pero sin embargo Nicolás Murray la fotografió a lo largo de 10 años y, por ejemplo, bueno, tenemos en la exhibición uno de los retratos que se ha convertido así como en un ícono, ¿no?, de las imágenes que se conocen de Frida Kahlo, que es el retrato con rebozo magenta, Frida con rebozo magenta. Tenemos también hay una carta, por ejemplo, escrita por la hermana de Frida, donde hace una narración en 1950 de su hospitalización, lo que le hicieron, el corsé, etcétera, etcétera, pero muy, muy detallada. Ahora, todas estas cartas están ilustradas, por llamarlo de alguna manera, con fotografías, ¿no? Fotografías que ilustran la época, que ilustran a los personajes. Entonces es una exposición muy cálida, ¿no? Se podría decir, porque uno puede leer las cartas y después en las imágenes reconocer a los personajes de quien se está hablando en las cartas. Historia verdaderamente viva de esto precisamente que es la intimidad, el registro epistolar de esta pintora, pero además también hay estampillas postales. Sí, bueno, esto es muy interesante y además, bueno, tiene un sentido también un poco emocional, creo yo, porque en una de las cartas que Frida le escribe a su médico, a Leo Eloeser, a quien conserva, pues no solamente como médico, sino también como amigo, ¿no?, a lo largo de su vida, cita una frase que le dice, bueno, te cito esto de una canción popular, ¿no? Entonces dice: si fuera tinta corriera, si fuera papel volara, si fuera estampilla en este sobre me fuera.
lo cual nos indica también su gusto por la música popular mexicana. Localizamos la canción, ¿no? Y es una canción que se llama San Juan del Río. Entonces cerramos la exhibición con estas estampillas, porque es de alguna manera un deseo concedido a Frida, se convirtió en algún momento en estampilla y bueno, pues vuela en muchas cartas que contienen también historias. Pues muchísimas gracias por la entrevista y tiene usted la exposición Ecos de Tinta y Papel en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. ¿Y está hasta cuándo? La exposición va a estar hasta noviembre, hasta el 7 de noviembre. Pues ahí tiene usted la oportunidad de descubrir en corto, en la intimidad, a Frida Kahlo en esta exposición.